Recuerdo que las personas muy mayores de mi pueblo siempre nos decían a los niños que si nos poníamos las lagañas de los perros en los ojos, podríamos ver todo lo que ellos ven. A mí siempre me daba curiosidad saber qué era lo que ellos veían cuando aullaban y más por las noches. Pero se me hacía muy loca la idea de ponerme lagañas de perro en mis ojos. Así pasaron los años. Ya había olvidado eso hasta que una noche mis perros aullaban sin parar. Estaban demasiado inquietos. Parecía que algo les asustaba. Fue entonces que recordé eso que decían los ancianos. Así que con el valor de ser un adulto, decidí hacerlo. Salí y me acerqué a mis perros, puse mi dedo en sus ojos y enseguida en los míos, miré para todos lados y no vi absolutamente nada. Pensé que era una tontería de viejos mayores que solo asustaban a los niños con eso. Así que molesto, entré a mi casa, lavé mi cara y fui a dormir. A eso de las 3 a.m. volví a escuchar aullar a los perros. Molesto, me levanté y salí al patio. Empecé a regañarlos para intentar calmarlos. Cuando giré para entrar a la casa, vi a doña Tenchita parada afuera de su casa. Como era de esperarse, los perros la despertaron. Al cerrar la puerta, un escalofrío recorrió mi cuerpo al recordar que doña Tenchita había muerto hace un año. Quedé paralizado y sin aliento al ver a un hombre sin piel cruzar de la sala a la cocina. Los perros empezaron a rasguñar la puerta. Mi corazón casi se me salía y el aire me faltaba al escuchar a uno de mis perros decirme: Sal de la casa, ellos están adentro. Cuando tenía 7 años, mi tío se quitó la vida. Era muy chico y no comprendía por qué esas personas lo hacían. Me preguntaba qué tan grande era su tristeza para cometer un crimen contra sí mismos. Conforme iba creciendo veía en los periódicos fotografías de personas que se ahorcaban. Todas ellas con una posición en particular, arrodillados, cabizbajos por la tensión de la soga y algunos con rasguños en el cuello. No lo entendí hasta que un día, otro de mis tíos hablaba de un amigo muy cercano cuyo hermano se había suicidado ahorcándose. Esto provocó que se hiciera las mismas preguntas que un día me hice. Sentía una profunda tristeza por la pérdida de su carnal, como él le decía, que una tarde después de no encontrar respuestas decidió buscarlas. ¿Cómo? Haría exactamente lo que su hermano hizo. Comenzó afilando su machete, le sacó todo el que pudo y le dijo a su esposa: ahorita voy a saber por qué se ahorcan. Cuando veas que me estoy muriendo y que ya no puedo más, agarras el machete y cortas la soga. Su esposa no daba crédito a lo que oía, lo tachó de loco y pensó que realmente no lo haría y salió de la habitación. Esa noche, tomó la soga de su hamaca, la ató a su cuello y se ahorcó. Su esposa, milagrosamente entró al cuarto justamente cuando él estaba por morirse. Sin pensarlo fue por el machete e hizo lo que horas antes se le pidió. Cortó la soga y salió a pedir ayuda. Tiempo después, tomó valor para contarle a mi tío lo que vio con un terror que le invadía la mirada. Él dice que segundos después de atarte la soga al cuello y proseguir, empiezas a sofocarte y te arrepientes de hacerlo, pero llega el diablo con 2 costales de oro extremadamente pesados, uno en cada mano, y se monta en tu cuello con un pie en cada hombro y comienza a saltar hasta que pierdes la conciencia. Su esposa por su parte relató que al cortar la soga salió corriendo porque sintió que algo la perseguía como un perro rabioso. Él, desde entonces, piensa que la gente puede tomar la iniciativa de arrebatarse la vida, tener el valor de enrollarse la soga al cuello, pero cuando sienten que el aire ya no es suficiente es cuando posiblemente se arrepienten. En el desespero se rasguñan el cuello con el único fin de quitarse lo que lo obstruye y tal vez puedan desistir de la decisión, pero llega el diablo y termina con lo que empezaste. También dice que como ya vio lo que pasa, el maligno no tardará y vendrá por él.
Cuentan los habitantes más viejos de la hermosa ciudad de Bogotá, que hace varios años, en uno de los barrios más populares de la urbe, era muy común ver a una señora de sonrisa amable y modos gentiles, andando por las calles con su cesta de empanadas recién hechas. Sus ropas humildes la delataban como una persona de bajos recursos, cuyo único medio de subsistencia serían, seguramente, aquellas delicias preparadas con sus propias manos. Mismas que por suerte se habían vuelto sumamente populares entre la gente del vecindario. Nunca faltaba quien le comprara una. A juzgar por su costumbre de sonreír y porque siempre estaba de buen humor, cualquiera de las personas que vivían en los alrededores diría que la pobreza no le afectaba en lo absoluto. Pero como suele pasar con la mayoría de las personas, uno no puede imaginarse la clase de situación por la que realmente pasan en la intimidad. Esta mujer vivía en una casita destartalada junto a su marido, un hombre vicioso que contribuía muy poco con la economía de ambos. Día tras día, todo eran discusiones entre ambos, a tal punto que la pobre esposa ya no sabía qué más hacer para estirar el dinero que ganaba con sus empanadas, ni porque seguía soportando a aquel sujeto, que tan pronto cobraba un sueldo miserable, no perdía el tiempo para botarlo en el bar más cercano. Lentamente la desesperación hacía mella en ella. Fuera de casa no paraba de sonreír, ni de ser tan amable con las personas que le compraban. Todos la veían con lástima. Un día, se supo que su marido la abandonó y no lo volvieron a ver por el barrio. Ella salió a vender sus empanadas como de costumbre, toda sonrisa y buen humor. Estaban realmente deliciosas, con su cubierta crujiente y la carne tan tierna que tenían por dentro. «¡Qué buenas están sus empanadas, señora!», le dijeron varias veces a lo largo de aquel día y los siguientes, haciéndola reír como una niña. ¿Qué fue lo que les puso? Es la primera vez que le quedan tan sabrosas, no es que antes no lo fueran, pero es que ahora están realmente exquisitas. ¿Nos daría la receta? Eso es un secreto, decía ella, guiñando el ojo. Tal vez la ausencia del marido, lejos de entristecerla, suponía un gran alivio que le permitía hacer maravillas en la cocina. No obstante, tiempo después los vecinos se sorprendieron al ver cómo la policía irrumpía en su casa y la arrestaba. Esta vez, la mujer no sonreía. Habían encontrado los restos de su esposo, o más bien lo que quedaba de ellos, guardados en el refrigerador. Y es que semanas atrás, después de discutir, la pobre había perdido el control y lo había acuchillado de manera mortal. Sin que nadie se enterara, había sido su carne lo que usara para rellenar sus macabras empanadas.